epidemia que causa estragos en Estados Unidos con decenas de miles de muertos cada año y una solicitud inédita y descabellada para que el ejército estadounidense intervenga en México. Hoy en Cafeína hablaremos del fentanilo, la droga que ha provocado un cisma en las relaciones entre los dos vecinos de América del Norte y que tiene en el centro de la polémica a los cárteles de la droga mexicanos, pero ojo, también a China. Muchos desconocían hasta hace poco que un opioide sintético utilizado para anestesiar en hospitales y para el dolor había llegado a las calles de Estados Unidos. Pero las imágenes de personas que parecían zombies deambulando por un barrio de Filadelfia dieron la vuelta al mundo y alertaron a las autoridades. ¿Qué droga era esa? El fentanilo es un opioide sintético agonista de un tipo de receptor que se llama receptor Mu, opioide que está presente en las neuronas, en el sistema nervioso central, cuyo uso médico, cuyo uso hospitalario es para producir analgesia, para el tratamiento de dolores, sobre todo de dolores muy intensos, dolores mayores, dolores agudos, dolores oncológicos. Fue creado en los años 60, se utiliza desde los años 70 a nivel médico, es un medicamento de uso esencial. Tiene además derivados que son todavía más potentes que el propio fentanilo, que se utilizan para producir analgesia o anestesia a nivel de intervenciones quirúrgicas. Y ese es su uso indicado, su uso principal, pero por cierto también admite o se observa el uso recreativo, aunque dadas las características como opioide sintético y su gran poder para deprimir el sistema respiratorio, es un fármaco extremadamente peligroso, adictivo y que puede producir sobredosis y eventualmente la muerte. Hace 2 años, más de 107.000 personas murieron en Estados Unidos por el consumo de opioides, más de 70.000 por fentanilo. En otras palabras, en 2021 esta droga sintética provocó más muertos que las armas de fuego o los accidentes de tráfico y fue responsable del 66% de las muertes por sobredosis en el país. Las cifras además no dejan de aumentar año tras año desde hace más de una década. Pero ¿a qué se debe este boom? Pues lo primero es que Estados Unidos tiene un grave problema con las drogas. No solo es uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo, también uno de los que más opiáceos receta para tratar el dolor. Si a ello le añadimos que con solo 1 kilo de fentanilo se producen 1 millón de dosis que se venden a unos $400.000 en el mercado negro, estamos hablando de una bomba de tiempo. Es económicamente barato y además no necesitas miles de hectáreas para cultivarlo, como pasa con otras drogas, ya que se produce en laboratorios. Por todo esto, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado en el último año varias campañas. Estas van desde operaciones para desmantelar las redes por las que se mueve el fentanilo hasta algo bastante inusual en ese país: destinar fondos a la prevención y el tratamiento. ¿Le preocupa a Estados Unidos la salud de sus ciudadanos? Pues probablemente sí, pero obviamente también hay un costo económico. Pero la sorpresa, aunque no tanta, la dieron los republicanos a principios de este año cuando pidieron al Congreso que autorizase el uso del ejército estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos y tratarlos como si fuesen, atención, el Estado Islámico. Lo de siempre, si tienes un problema interno de salud pública, nada mejor que echarle la culpa a otro. Esta propuesta, sin embargo, pasó bastante desapercibida hasta que William Barr, ex fiscal de Estados Unidos durante la era Trump, insistió en ello en un artículo en el Wall Street Journal. En él acusa a México de no haber hecho lo suficiente para acabar con los narcos e incluso asegura que López Obrador es el principal facilitador de los cárteles. Lo que asombra de ese artículo es que Barr cita a un expresidente mexicano, la excepción según él, que quería ir a por todas contra los cárteles. Y de todos los que podía elegir, pues eligió al peor, Felipe Calderón. ¿Por qué decimos esto? Pues porque Calderón nunca fue un ejemplo a seguir en este tema. Fue el presidente mexicano que impulsó la llamada guerra contra las drogas, desatando una violencia sin precedentes en México. Todavía hoy aparecen fosas comunes con desaparecidos de aquella época. Y es más, su secretario de Seguridad Pública fue Genaro García Luna, un señor que hace apenas unos meses fue condenado precisamente en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y el cártel de Sinaloa que lideraba en ese momento el Chapo Guzmán. Los republicanos deberían ser más prudentes y no mostrar tan abiertamente este tipo de amistades. Without the people of America,
Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that? El caso es que pedir que el ejército estadounidense intervenga en México para acabar con los cárteles puede parecer una teoría muy loca, y lo es. El problema es que hay una peligrosa narrativa que lleva gestándose años y allana el camino hacia ese escenario. Esta narrativa incluye referencias al narcoterrorismo, que el fentanilo sea catalogado como un arma de destrucción masiva o que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas extranjeras, tal y como, por cierto, ya sucede en Texas. Y no estamos sacando la información de contexto ni nos hemos abonado a las teorías descabelladas. Y si no, vean qué bien hiló todo esto que les estamos contando el senador republicano Lindsey Graham. Sus argumentos, les aviso, dan bastante miedo. This problem is a national security threat. Fentanyl is a killer, and the people killing Americans reside out in the open in Mexico. Now, I don't know if it's a lack of will on behalf of the Mexican government to bring these cartels to bay or a lack of capability. Either way, it's the same result for the United States. Chaos, heartache, terrorism, murder, and it needs to come to an end. Amenaza a la seguridad nacional, asesino, mata americanos, terrorismo. ¿Les suena todo esto, no? Pues esperen que todavía hay más. 200 Americans die every day due to fentanyl overdoses. Fentanyl overdoses cause the equivalent of a new September 11th every 2 weeks. I think John and I believe that if there were an ISIS or Al-Qaeda cell in Mexico that lobbed a rocket into Texas, we'd wipe them off the planet. Vuelve a escena la guerra global contra el terrorismo que llevó a Estados Unidos a intervenir en Afganistán o Irak, pero esta vez con un nuevo protagonista, los cárteles mexicanos. Escuchen. So we're going to do two things today. We're going to introduce legislation in the coming days and trying to make it bipartisan to designate these groups foreign terrorist organizations under U.S. law to open up more capability to go after them and their conspirators all over the world. Secondly, we're going to introduce an authorization to use military force where the United States military can go in and destroy these labs and destroy these networks if possible. Pese a todo esto, lo cierto es que el gobierno de Biden, que al final es el que tiene la capacidad de hacer y deshacer, no parece hacer mucho caso a estas propuestas y considera que con sancionar a los cárteles es suficiente. Supongo que pensará que bastante tiene ya con la guerra de Ucrania como para abrir una nueva al lado de casa. Designating these cartels as FTOs would not grant us any additional authorities that we don't really have at this time. So the United States has powerful sanctions authorities specifically designated to combat narcotics trafficking organizations and the individuals and entities that enable them. Pero la postura del gobierno de Estados Unidos no zanja la polémica. Obviamente en México todas las acusaciones de los republicanos han sentado muy mal. López Obrador ha abanderado durante todo su mandato el principio de no intervención y respeto a la soberanía de los pueblos, algo que parece que no tiene tan claro su vecino del norte. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. El cabreo y la preocupación de López Obrador están más que justificados. Hoy en Estados Unidos gobierna Biden, pero el próximo año se celebran presidenciales y el país podría quedar en manos de los republicanos. Hoy además sabemos que esta iniciativa no es del todo nueva. Trump planteó hasta en 2 ocasiones lanzar misiles en México para destruir los laboratorios de droga. Así al menos lo reconoció el que fue su secretario de Defensa, Mark Esper, en un libro escrito por una periodista del New York Times.
Pensar los cárteles del narcotráfico en México en pleno siglo XXI pasa por pensarlos también desde el capital transnacional. No todo el circuito de producción, de distribución comienza y termina en México, y es por eso que se está hablando de una dimensión internacional de la producción y la distribución de esta sustancia. Sin embargo, también poco se habla de qué pasa cuando se transita hacia Estados Unidos. En ese territorio pareciera que mágicamente desaparece el tema del narcotráfico, y entonces no se habla de cómo estos grupos de delincuencia organizada continúan estos procesos de distribución en Estados Unidos, y qué es lo que hace también Estados Unidos para combatir no solamente desde una crisis sanitaria, sino también incluso esto va ligado directamente al tráfico de armas, al libre comercio de armas en Estados Unidos y el tráfico hacia México, que permite que esto vaya ligado con una crisis también de seguridad en ambos países, y que eso no ha sido un tema central de esta discusión. En medio de este panorama, el gobierno de López Obrador lleva semanas defendiéndose de las acusaciones e insiste una y otra vez en que su país no produce el fentanilo que se mueve de forma ilegal en las calles, que este se fabrica en Asia y que incluso han detectado el tráfico de esta sustancia desde Estados Unidos a México y no al contrario, como dicen los republicanos. Por México llega solo el 25% del fentanilo que consumen en Estados Unidos. El 75% del fentanilo que consumen en Estados Unidos llega por Estados Unidos y por Canadá. Y que también considere que nosotros no producimos fentanilo, que el fentanilo llega de Asia y que nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo. Y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, sino lo hacemos por convicciones humanitarias. El fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México. Se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos, y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. Resumiendo, para México, si hay un culpable en todo esto, no hay que mirar hacia ellos, sino poner el foco en otro país, el que faltaba en esta historia, China. Su postura es que es en ese país donde se produce el fentanilo, que luego llega a América del Norte y se distribuye como droga por diferentes rutas. Porque recordemos aquí que no todo el fentanilo es ilegal, hay también un uso hospitalario, como sucede con la morfina. Y con todo esto, López Obrador escribió una carta a su par chino Xi Jinping para contarle el problema que estaba teniendo con los legisladores republicanos, pedirle ayuda para frenar el tráfico de fentanilo y solicitar información. ¿Quién importa la sustancia? ¿En qué cantidad? ¿En qué embarcaciones? ¿Y desde qué puerto sale? ¿Y hacia qué destino? López Obrador pone sobre la mesa las alianzas estratégicas, tanto con Estados Unidos, tanto con China, y es algo que ha venido haciendo durante toda esta administración, diciendo, Estados Unidos, nosotros podemos colaborar, no hay una necesidad de seguir imponiendo la doctrina Monroe, lo cual lo ha dicho abiertamente el presidente López Obrador, pero también no eximir de responsabilidades en el caso de China y la producción que tienen de fentanilo. Entonces, yo creo que por ahí va este tema de cómo se colabora con ambos países, tanto Estados Unidos como con China, en el marco de esta política exterior multipolar que ha ejercido durante 4 años esta administración. La respuesta de China fue inmediata. El problema del fentanilo es totalmente de fabricación estadounidense. Estados Unidos tiene que enfrentar sus propios problemas y la solución pasa por la regulación interna y reducir la demanda. Vamos, lo que viene siendo pon orden en tu casa que tienes un problema grave con el consumo de drogas y deja de echarle la culpa a los demás. El asunto tampoco concluyó aquí. Las acusaciones de los republicanos continúan. El hallazgo de unos contenedores con fentanilo en México llevaron a nuevas llamadas de atención a China y bueno, el tema está lejos de concluir porque parece cada vez más ya un asunto de campaña. Pero ¿acaso importa todo esto? Porque lo importante no es si el fentanilo se produce en México o si llega a través de China. El problema real es que en Estados Unidos hay un mercado interno que demanda cada vez más opiáceos por algo que tendrían que indagar sus autoridades. ¿Por qué miles de jóvenes cada año se drogan hasta el punto de deambular como zombies por las calles? ¿Por qué hay barrios enteros viviendo entre la miseria y la drogadicción?
¿Qué sociedad están construyendo? ¿Qué ilusiones y qué esperanzas hacia el futuro puede tener un joven con 20 años? ¿Y qué ilusiones y qué esperanzas le puedes dar a aquella gente que ya siendo mayor necesita ver que hay un futuro? Y esto no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a su gobierno saberlo para acabar con ello. Porque ¿acaso se cree alguien que bombardeando laboratorios se acaba con las drogas? Pues igual acabas con la droga que se produce ahí, pero ni con la droga en general, ni muchísimo menos con el tráfico. El fentanilo puede desaparecer mañana de las calles de Estados Unidos, que otra droga llegará para cubrir el consumo interno. Porque ni siquiera la detención del Chapo acabó con el cártel de Sinaloa, el hombre más buscado por la DEA durante años, cuya detención acabaría con todos los males estadounidenses, pues otro llegó que su puesto ocupó. El problema de las drogas es largo y complejo, pero lo que está claro es que comienza por la información y la prevención. Y en el caso del fentanilo, que es una droga que te anula, que te duerme, que te anestesie, pues conseguir que aquellos que la consumen quieran vivir una vida y no pasársela cual zombie. Y luego quizá podríamos hablar de que en una sociedad sana la legalización controlada de ciertas drogas es el mayor golpe